Los gongs de la mañana ya estaban sonando cuando Yugi, el vendedor de agua, se despertó para otro día de trabajo ingrato. Yugi se levantó completamente vestido y fue a vaciar su vejiga en el purificador casero que había en la esquina. Cada gota de agua era preciosa en Val Secundus, fuera cual fuera su origen. De camino a la unidad de reciclaje, Yugi pasó junto a su gran carga, su hijo idiota. El chico se había ido a los juicios del capítulo lleno de esperanza y había regresado sin su juicio propio. ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate, pequeño tonto! Yugi pateó los pies calzados con botas de su hijo. El niño se despertó de golpe y levantó las manos alarmado. Un rostro asustado se asomó entre sus sucios dedos. ¡Levántate! ¿No oyes los gongs del ángel? La mayoría de las mañanas eran frías pero hermosas. El cielo estaba perfectamente liso y teñido de un rosa intenso por la luz de la cicatriz roja. No es que puedas notarlo. Niebla roja y espesa. Tenemos que hacerlo, papá. Sí. Y ahora arriba. Necesito ayuda para llenar los frascos. Maldita sea tu edad. O te entregaré a la misericordia del emperador y me libraré de ti. Yugi se acomodó la ropa sucia y se dirigió a paso firme, con la espalda encorvada y tambaleándose, hacia la puerta de madera entreabierta que separaba la única habitación de su casa del patio de mercancías que había en el exterior. Sé más amable con el chico. Es el hijo de mi hija. Graznó la voz envejecida del último ocupante de la habitación, una mujer aún más demacrada y encorvada que Yugi. Le debes algo de amor por su memoria. Si no puedes invocar algo para el chico. ¿Dónde está tu hija ahora, vieja bruja? Está muerta y desaparecida, dejándome con un tonto y una vieja como compañía. Eres cruel. El emperador te castigará. Todos moriremos de hambre mucho antes de que el emperador se dé cuenta. Si tú y tu preciado nieto no se despiertan, debemos estar en las puertas antes de que abra por la mañana. La niebla roja está aquí. No tendrás clientes. Entonces nos moriremos de hambre. ¡Levántense! ¡Vamos a trabajar! La niebla roja era lo peor que había visto jamás. Un vapor espeso y asfixiante cargado de partículas de arena. Solo en un cuerpo lunar de baja gravedad como Val Secundus era posible un fenómeno así. Aunque Yugi no lo sabía, su visión del mundo era necesariamente limitada. Lo que vio fue un día de trabajo arruinado. La niebla roja tenía un olor y una textura afilados como el hierro. Una bruma espesa que desgarraba las fosas nasales. Se subió la bufanda para cubrirse la boca y la nariz. No había sol. El día de la mañana estaba teñido de una oscuridad sangrienta. Las urnas eran formas imponentes. La pared invisible. El patio tenía poco más de 6 metros de lado a lado, pero la niebla roja era tan densa que Yugi no podía ver a través de ella. No podía evitar repasar su vida en esos momentos, y a veces pensaba en acabar con todo, con la miseria, con los abusos, con la agotadora compañía de su hijo y su suegra. No se hacía ilusiones de que la muerte le deparará una vida feliz al cuidado del emperador. Lo único que quería era paz. No podía decidirse a hacerlo. La voluntad insensata de los genes lo obligaba a seguir viviendo, cosa que hacía a regañadientes. Parpadeando para quitarse la humedad de los ojos, se dirigió al cobertizo donde guardaba su carro. ¡Chico! ¡Ven aquí! ¡Ayúdame! En su lugar apareció la anciana, con el rostro velado al estilo ridículo de su tribu del desierto. Yugi nunca debió haberse casado fuera de la ciudad. ¿Dónde está ese maldito chico? Déjale desayunar, viejo avaro. Saldrá en un momento. Es un desperdicio de comida y agua. No es su culpa. Creo que todos sabemos de quién es la culpa. Es del ángel. Eso es una herejía. ¿Lo dejaría sin padre y sin mente? Fue a sus pruebas siendo un joven fuerte y me fue devuelto siendo un tonto. ¿A quién más debería culpar? El destino. No estaba destinado a unirse a ellos y está mejorando. No lo es.
La vieja cruzó el patio arrastrando los pies hasta el carro. Sus largas faldas removieron la arena húmeda del suelo. Allí se detuvo, pero no ayudó, solo lo observó. Un fantasma crítico en la niebla. Yugi la miró con desaprobación. En sus nudosas manos, Yugi vio una pequeña baraja de tarot. El tarot era el instrumento del emperador. Incluso él se resistía a semejante blasfemia. Miró el cielo con los ojos entrecerrados. La niebla seguía tan espesa como siempre, pero la luz que había detrás de ella se hacía más intensa. Entonces ayúdame. El sol está saliendo. Llegaremos tarde. La anciana enganchó su baraja de tarot a su cinturón de cuerda. Tomó un frasco y se dirigió a la segunda urna. Hoy es un día de grandes presagios. Eso lo dices todos los días. Hoy es verdad. Tonterías. Dijo, pero desconfiaba de lo que ella decía. Tenía un don para leer el tarot. Casi creía que era una bruja. En realidad, le tenía miedo. Arrojó con fuerza el último frasco lleno al carro. ¿Dónde está ese chico? El chico empujaba el carro. Al menos era bueno para eso. Yugi y la anciana caminaban detrás. Los frascos chocaban y tintineaban en sus bandejas, advirtiendo a los demás que estaban llegando. Era un buen anuncio, pero bajo la protección de la niebla, el ruido ponía nervioso a Yugi. A pesar de que la caída del ángel estaba bajo la administración directa de los ángeles sangrientos, siempre existía la posibilidad de un robo en un día de niebla. Date prisa, muchacho. Queremos un buen lugar. Quiero llegar ahí antes de que se hayan ido todos. Giraron bajo la vía sanguiniana. En su extremo más alejado se encontraba el lugar de elección, donde la gigantesca estatua del gran ángel extendía sus brazos y alas para mirar hacia el cielo del este. Aunque la efigie de Sanguinius era inmensa, la niebla la oscurecía por completo. Los gongs resonaban en torres invisibles, lo que significaba el comienzo de los mercados del Día de la Paz. Solo se había instalado un puñado de puestos al costado del camino, y el tráfico peatonal en el camino era bajo. Yugi calculó que los visitantes de la caída del ángel serían menos de lo habitual, aunque siempre había algunos. La niebla roja desalentaba los viajes. No solo era tóxica, sino que la violenta fauna de Baal cazaba bajo su protección. Maldijo su suerte. Yugi pensó que tendría que quedarse fuera hasta tarde, vendiendo a la gente que salía de la ciudad para viajar en el fresco de la noche. Este clima no es natural. Un día de portentos. Cállate. Es solo un día. Muchacho, aquí. Yugi señaló un trozo de tierra al abrigo del templo del emperador. El templo ocupaba una manzana entera por sí solo, y otra de las calles principales de la caída del ángel cruzaba la vía sanguinaria de allí. Esto servirá. ¿Por qué tanto ruido? Acontecimientos. Balfora tiene mucho reservado para nosotros hoy. Yugi negó con la cabeza en clara irritación. Solo le enseñó los dientes y descargó su irritación con el muchacho. ¡Vamos, muchacho! ¡Prepara la mesa! ¿Dónde están las copas? Por el emperador. Todos moriríamos si tú estuvieras salvando a Kate. Lo siento, padre. No me llames así. Mi hijo está muerto. Me lo robaron los ángeles. No habrá nadie que herede mi negocio cuando yo me haya ido. No juegues con tu suerte. El muchacho inclinó la cabeza para ocultar sus lágrimas, mostrando la fea cicatriz que le atravesaba la coronilla. Yugi odiaba ver eso más que nada. Estaba seguro que si su hijo no hubiera caído, estaría allí arriba en Baal como un guerrero del emperador. Se quedó mirándola mientras el muchacho preparaba la mesita que se desplegaba desde el costado del carro y colocaba un juego de pequeñas tazas de bronce. Algo parecido al dolor lo dolía, respondió con ira. ¡Más rápido! Los gongs seguían sonando mucho después de que deberían haber dejado de sonar. Entornó los ojos para mirar la mañana oscura. Había otro sonido, un retumbar distante, debajo del clamor de los gongs. ¿Qué es eso? Papá, barcos del vacío. ¡Silencio! Pero mientras la ira salía de su boca, pensó que el chico podría tener razón. La caída del ángel no era ajena a las naves de los ángeles. También había extranjeros que venían a presentar sus respetos al lugar donde se descubrió a Sanguinius, el más puro de los descendientes del emperador. Pero rara vez llegaban en tal cantidad que el sonido de su descenso fuera tan constante.
Yugi escuchó el crujido de los pies pesados sobre la arena que se acercaba. Se maldijo a sí mismo. Ángeles no tendrían ningún uso para su agua. ¡Inclínense! ¡Inclínense! Bajó la cabeza y obligó a su hijo idiota a arrodillarse. Una enorme figura acorazada emergió de la oscuridad. Su armadura era negra y su casco tenía la forma de una calavera. Era un sacerdote marín espacial, la muerte encarnada. Yugi tembló, cayó de rodillas asustado, esperando a que la figura pasara. No lo hizo. Los pasos se detuvieron junto al pequeño carro. Yugi sintió la mirada del ángel sobre él. Su vejiga volvió a doler. Descansa en paz, bendito hijo de Baal Secundus. Yugi levantó la vista. La calavera que hacía muecas lo miró con enojo. El guerrero miró hacia ambas calles de la encrucijada. La gran plaza, ¿dónde está? Yugi no podía ver más allá del terrible rostro que lo miraba con el ceño fruncido. Le devolvió la mirada sin decir nada. Aguador, no quiero hacerte ningún daño. Vengo a presentar mis respetos a mi señor. ¿Dónde está su estatua? Yugi tembló y levantó el brazo. Quería decir, por ahí mi señor. En cambio, un maullido ahogado salió de su boca. Mis agradecimientos y mis bendiciones. El emperador los guíe. Dijo el capellán. Echó una mirada hacia el gran templo y luego se alejó. ¿O por qué no lo sabe? No lo sé. Dijo Yugi, todavía de rodillas. Miró con temor al gigante que se alejaba. ¿Más? Dijo el muchacho y se encogió detrás del carro. Yugi siguió el dedo vacilante de su hijo. Más marines espaciales, docenas de ellos. Yugi nunca había visto tantos a la vez y su cuerpo temblaba de terror. Pasaron caminando, con armaduras opacas en la luz del día brumoso. Yugi podía ver con suficiente claridad para saber que no eran ángeles sangrientos. Su armadura estaba adornada de manera similar a la de los maestros de Baal. El rojo de su armadura era de un tono desconocido. Sus yelmos y adornos eran blancos y sus marcas eran extrañas. Yugi observó asombrado cómo la columna de guerreros avanzaba en solemne silencio, sin voz, salvo por los gruñidos y el zumbido de sus armaduras. No era inusual ver a otros ángeles que afirmaban descender del gran ángel de la caída del ángel, pero solo de a uno o de a dos en dos. Cuando pasó un segundo grupo con colores aún más diferentes, estos con armaduras la mitad de negro y la otra mitad de rojo sangre, Yugi se quedó boca abierto. Los gongs retumbaron. Fuera del muro, el rugido de los aviones que frenaban se hizo más fuerte. Hay cientos de ellos. Por un momento, Yugi olvidó su enojo y puso su brazo alrededor de su hijo roto. ¿Por qué tantos? Shh. Vienen a rendir homenaje a su padre. Vienen a rezar. Es una maravilla. ¿Qué pasa? La torre en las llamas, el ángel ensangrentado, la estrella fugaz, la nave espacial naufragada son señales de la muerte. Yugi la miró fijamente. ¿Qué quieres decir? La anciana lo miró a través de la tela de su velo. No vienen aquí a adorar, hombre tonto, han venido aquí a morir. A lo largo de las profundidades centrales del Segmentum Ultima, la cicatriz roja extendía su manto sangriento, un desierto estelar teñido de sangre, duro y hostil para el hombre. El imperio hacía tiempo que había pasado el punto de la cordura. Tal vez debido a la situación, los planetas de la cicatriz eran ricos en recursos exóticos, y por eso generaciones de la humanidad habían vivido breves vidas bajo las estrellas nefastas, trabajando arduamente por la voluntad de los altos señores de Terra, sustentados por elixires fabricados en Satis. Los habitantes de Cryptus, Vitria y otros sistemas afectados por el veneno de la cicatriz vivían una vida, en cierto modo, al servicio de la especie.
Los tiránidos habían llegado a la cicatriz, recorriendo cada mundo que encontraban hasta el lecho de roca para alimentar a un hambre antigua y poderosa, extirpando a la humanidad en el proceso. El invasor era la flota enjambre Leviatán según la designación imperial, aunque la inteligencia gobernante de la mente enjambre no hacía distinciones entre las partes que constituían su cuerpo. Para su intelecto incomprensiblemente vasto, Leviatán era una extremidad, un pie o un brazo. Las flotas enjambre habían llegado desde los gélidos abismos del espacio intergaláctico, moviéndose de una zona de alimentación a otra. Desde el punto de vista humano, las guerras tiránicas habían durado casi medio milenio. En ese tiempo, cientos de mundos imperiales habían sido devorados. Varias razas menores habían sido consumidas. Miles de planetas desconocidos fuera del alcance del imperio habían pasado de ser orbes vivos a esferas rocosas que nunca volverían a albergar vida. Si los altos señores de Terra hubieran sabido lo devastadores que eran realmente los tiránidos, tal vez hubieran actuado antes. Al igual que las míticas plagas de langostas de la vieja Terra, los tiránidos arrasaron con todo lo que encontraron. Con cada festín, la mente colmena se fortalecía, absorbiendo los perfiles genéticos de todo lo que devoraba y añadiendo a sus fortalezas a las suyas. Con cada nueva criatura devorada, su repertorio de trucos genéticos crecía. Tan abrumadora era la amenaza que representaba que la raza había sido declarada periculo summa magna, y muchos departamentos dentro de los escalones superiores del imperio la consideraban el desafío más serio para la existencia continua de la humanidad. Sin embargo, la mente colmena no avanzó sin oposición. Hubo hombres y mujeres valientes, todos héroes, que se opusieron a ella sin importar que las posibilidades eran imposibles y que la muerte era su única recompensa. Las pérdidas imperiales fueron muchas, pero la victoria fue un poco frecuente. En muchas coyunturas, los marines espaciales de los Ángeles Sangrientos habían desafiado a la flota enjambre Leviatán, robándole su comida y en algunos casos, destruyendo por completo sus flotas fragmentadas. La mente enjambre respondió a ellos como lo hizo con otras amenazas en el grupo de presas, creando nuevas bestias para vencer las defensas de sus presas, mejorando las que ya poseía y diseñando nuevas estrategias. Todo fue en vano. Aunque fueron rechazados, los guerreros presas rojos continuaron luchando. En Cryptus, los Ángeles Sangrientos realizaron un último esfuerzo supremo, destruyendo un zarcillo del todo mayor. En verdad, una victoria trivial a costa de un sistema rico. Nada podía detener la invasión de Leviatán en la cicatriz roja. Después de Cryptus, estaba Val, el mundo natal de los Ángeles Sangrientos, que se encontraba directamente en el camino del enjambre. Esto no fue casualidad. Los sabios del imperio pensaban que la mente colmena era una inteligencia no consciente. Creían que las acciones de las innumerables criaturas de sus enjambres se realizaban de forma instintiva y que la gran cantidad de interacciones entre ellas daba lugar a un comportamiento complejo. Los biólogos consideraban que la mente colmena era solo un animal complicado, un depredador supremo impulsado por una mente reactiva devastadoramente poderosa, pero carente de alma. Era un autómata, decían, insensible. Era tan inconsciente de lo que hacía como el viento es inconsciente del acantilado cuya cara barre grano a grano. La mente colmena era la mecánica biológica en gran escala, mente a partir de la inconsciencia. Los eruditos imperiales estaban equivocados. La mente colmena lo sabía. La mente colmena pensaba, sentía, odiaba y deseaba. Sus emociones eran indeciblemente extrañas, cócteles de sentimiento que ni siquiera los sutiles Eldari podían descifrar. Sus emociones eran océanos comparado con los charcos de los sentimientos de un hombre. Eran inconcebibles para la humanidad porque eran demasiado grandes para percibirlas. La mente colmena miró con sus innumerables ojos hacia la opaca estrella roja de Val. Comprendió que se trataba de la colmena de los guerreros que la habían lastimado tan gravemente, que habían quemado sus zonas de alimentación y dispersado sus flotas. Odiaba las presas rojas y las codiciaban. Al probar sus genomas exóticos, había visto potencial para nuevas y terribles bestias de guerra, y así trazó sus planes y puso en marcha
sus billones de cuerpos para consumir a las criaturas de metal rojo, de modo que sus secretos pudieran ser saqueados y reutilizados para saciar el hambre interminable de la mente colmena. Esto fue deliberado, meditado y hecho con malicia. La mente colmena estaba consciente y deseaba venganza. El comandante Dante caminaba por el Arx Murus, la gran muralla que rodeaba el Arx Angelicum, como se conocía el monasterio fortaleza de los Ángeles Sangrientos. La cúpula de los ángeles estaba cerrada ante la inminente guerra. El Arx era una doble punta de roca oscura que se alzaba solitaria en las arenas del desierto infinito. De la forma primigenia del volcán que había sido, poco quedaba, pues había sido tallado en algo más apropiado para la morada de los ángeles hacía mucho tiempo. Los fuegos en su corazón se habían extinguido. Donde una vez fluyó lava, los marines espaciales celebraban su corte. Un geólogo entrenado había adivinado su forma natural, pero aunque ambos picos habían sido completamente rehechos por las manos del hombre, quedaba un indicio de sus orígenes. A pesar de todos sus adornos, su forma base era la de los conos gemelos, uno más pequeño que el otro, con las gargantas abiertas al cielo. En todos los demás aspectos, el Ars Angelicum era obra de la humanidad, era verdaderamente una de las fortalezas más hermosas de toda la galaxia. Estaba lleno de estelas de vapor entrecruzadas de nave de desembarco, bancos de naves de ataque de los marines espaciales, con morro romo, llenaban los fondeaderos del planeta. Docenas de barcazas de batalla formaban el nexo de flotas dispuestas en formación apretada. Las naves más grandes tenían kilómetros de largo y eran claramente visibles en pleno día como formas pálidas y oníricas. Val Secundus estaba saliendo por el oeste, Val Primus poniéndose por el este. Los dos rara vez compartían el mismo cielo. Por vergüenza, decía la leyenda local. La actividad en el vacío se reflejaba en el suelo. La maquinaria retumbaba alrededor del volcán extinto. La paz de Val había huido hacia los desiertos más profundos. Las dunas que habían bañado los pies del Ars Angelicum estaban siendo arrastradas con excavadoras, dejando al descubierto estructuras abandonadas desde la división del capítulo en el pasado mítico. En el pasado, el monasterio fortaleza había sido aún más extenso. A Dante le sorprendió ver cuánto habían dejado sus antepasados en las arenas, a lo largo de su reinado de 1000 años como señor del capítulo. Ocasionalmente se había descubierto reliquias de la época antigua a causa de poderosas tormentas, lo que ofrecían vislumbres del pasado. Ver campos de aterrizaje descubiertos y atestados de guerreros y máquinas eran como si los días de la Gran Cruzada vivieran nuevamente. Dante había liderado a sus guerreros durante más tiempo que cualquier otro hombre del imperio. De hecho, había muy pocos humanos mayores que él. Entre los billones de seres humanos, si se hubieran reunido todas las personas que se acercaban a la edad de Dante, difícilmente llenarían un crucero de ataque. Sabía desde hacía tiempo que Leviatán iba a venir. Sus esfuerzos en Cryptus eran su última oportunidad de retrasarlo. Solo en Val, solo allí, podría destruirse el enorme tentáculo que había devastado la cicatriz roja, y solo mediante un esfuerzo titánico, Dante había convocado a todos los capítulos de la sangre, a todos esos marines espaciales que compartían la herencia de Sanguinius, y sus guerreros habían llegado por miles. En cuanto envió su petición de ayuda a los capítulos sucesores de los Ángeles Sangrientos, Dante ordenó que se iniciara un gran plan de obras, encomendando a los esclavos de sangre del capítulo y a sus cohortes de servidores la tarea de prepararse para la hueste que estaba reuniendo. Fuera del Arx, los trabajos seguían su curso sin descanso. Se desenterraron búnkeres, torres y un muro circular que no estaba marcado en ninguno de los mapas antiguos. Eran ruinas inútiles, cimientos llenos de escombros y trozos ásperos de metal fundido en batallas olvidadas. Pero el muro redescubierto era en sí viable, un baluarte inesperado contra la amenaza que se avecinaba. Dante era demasiado sabio como para ver el muro como una señal. Era una coincidencia, y la protección adicional no le alegaba
alegraba demasiado. Cientos de naves yacían en ordenadas filas que irradiaban desde los centros de mandos recién erigidos. Sus formaciones en el suelo formaban círculos entrelazados de rojo, negro, blanco y dorado. Había miles y miles de marines espaciales en Val. Para acomodarlos, se habían abierto los pasillos más profundos del Ars Angelicum, construidos para una legión. El monasterio fortaleza podría haber albergado a 20 capítulos y ahora se le pedía que lo hiciera de nuevo. El número de capítulos hermanos era impresionante, un presagio de victoria. Los hermanos de batalla reunidos sacaron fuerzas de la presencia de tantos otros como ellos. Entre los guerreros presentes había miles que nunca habían estado en el sagrado Val, cuyo único contacto con el capítulo padre eran las visitas poco frecuentes y resentidas de los grandes capellanes de los ángeles sangrientos. Aunque muchos eran extraños en Val, todos compartían la herencia genética del gran ángel, o una semilla genética derivada de la de sanguíneos. Todos eran de su linaje, y existían vínculos más terribles y profundos que los que existían entre cualquier otro capítulo. La hermandad extendió su red por Val con más fuerza que en ningún otro momento desde que el emperador caminó entre los hombres. Pero esto tampoco le trajo alegría a Dante. Una larga fila de transportes descendió volando de las flotas, apilados tan lejos que los últimos eran destellos móviles, cañoneras y elevadores, barcazas y vehículos de aterrizaje a granel. Transportaron una interminable línea material al hogar espiritual de los hijos de sanguíneos. Una veintena de capítulos vaciaron las bodegas de sus naves de armas, tanques, municiones y más. Los suministros fueron bienvenidos. Se estaba levantando un tercer muro más allá del segundo desenterrado. Este último era de los segmentos bajos y prefabricados con los que estaban equipados todos los capítulos de marines espaciales. Se estaban construyendo más mientras Dante observaba. Dante seguía avanzando lentamente alrededor del Arx para poder ver mejor la hueste de ángeles. Valor, el gran sol rubí de Val, tiñó de rojo su armadura dorada. Su paseo era algo más que una supervisión de todo. Hacía semanas que Dante no dormía por todo el trabajo, y cada vez que podía buscar un rincón de paz, emprendía su ronda por el Arx Murus para sumergirse en el silencio. Al menos todavía podía contar con eso. Cada media milla, un par de guardias sanguinarios alados vigilaban. Saludaban a su amo cuando pasaba. Los guerreros llevaban un equipo casi idéntico al de Dante, pero las máscaras de los guardias sanguinarios mostraban los rasgos de su portador. De todos los hombres, solo Dante llevaba el rostro de Sanguinius. Solo él tenía esa carga. Val Secundus ascendió por el cielo, oscureciendo el borde del sol y trayendo un atardecer transitorio al mundo desértico. Esta pequeña oscuridad desaparecería en una hora mientras Val Secundus continuaba su órbita, y el día se reanudaría. Los eclipses eran algo cotidiano en los tres planetas del triple Val. No había nada tan simple como el día y la noche en ninguno de ellos. Fue en ese breve periodo de la noche cuando Mephiston se acercó a él. Emergiendo de una de las muchas puertas blindadas del Arx Murus, Jerron Letter, el maestro de los astrópatas, caminaba bajo su sombra negra. El jefe de bibliotecarios de los Ángeles Sangrientos era una figura casi tan legendaria como Dante. Entre los cíticos más poderosos del Adeptus Astartes, el poder de Mephiston era conocido en todo el imperio, pero mientras que Dante era celebrado y su liderazgo buscado, Mephiston era rechazado, era reservado y temido por todos, y Mephiston no hizo nada para refutar esta opinión. Su armadura estaba hecha para que pareciera la musculatura expuesta de un hombre desollado, enmarcada incongruentemente en oro. Si Mephiston se parecía a su padre genético, era Sanguinius muerto, porque la perfección de Mephiston era la de una efigie de sarcófago. Su alma atribulada convirtió la belleza en fealdad, y la luz helada y dura de sus ojos era suficiente para asustar al hombre más valiente. Letter era otro ejemplo excepcional de su tipo. Había sobrevivido a la atadura del alma con sus sentidos intactos. Prácticamente todos los demás astrópatas con los que Dante se había topado en su larga vida eran ciegos, con los ojos quemados por su comunión con el emperador.
mientras que a algunos no les quedaba ningún sentido terrenal. Esta característica singular era la marca del poder y la voluntad del éter, tanto como la infinita gracia del emperador. Al ver que se acercaba su bibliotecario jefe, Dante se detuvo y esperó su llegada. Mephiston lo saludó. Léter se arrodilló con la cabeza inclinada, hasta que Dante le dijo que se levantara. Mi señor, ¿cómo va la lista? Preguntó Mephiston. Todo va bien. Dijo Dante. Nuestros hermanos se mueven rápido, como deben hacerlo. La flota enjambre llegará pronto. El tiempo ha sido generoso con nosotros, pero se acaba. Dante no podía dejar de mirar hacia el cielo. Más allá de la flota, las lunas y el sol, estaban los enjambres de monstruosidades alienígenas que nadaban por las profundidades asesinas del espacio en dirección a Baal. Ya han llegado 27 capítulos, mi señor. Dijo Léter. Otros más han prometido su ayuda. Hay capítulos de la sangre aquí que no están en ninguna lista que los escoliastas del bibliotecario jefe puedan desenterrar para mí. Y en mis más locas esperanzas podría haber soñado con una respuesta así. Los hijos del gran ángel son leales. Ya hay más de 15.000 hijos de Sanguinius en el sistema. Se estima que en algún momento podremos contar con 25.000. Cada guerrero que llega aquí es otra piedra más en nuestra defensa contra el Leviatán. Dante podía sentir que Mephiston lo observaba de cerca. Dante había cambiado en los últimos meses. El cansancio que tanto se esforzaba por ocultar a los demás había desaparecido y su vigor había regresado, pero también se había vuelto adusto, su perspectiva sombría. El último escudero de Dante, Arafeo, había ofrecido su sangre al final de su servicio. Dante no podría haberse negado si hubiera querido. Dante estaba seguro de que Mephiston podía sentir todo esto. Así debía ser. Dante no hizo ningún esfuerzo por ocultar su vergüenza al bibliotecario. ¿Hay noticias de Cadia? No mucho, mi señor, y lo poco que hay es de mala calidad. Las fuerzas del caos se están reuniendo en masa en el sistema Diamo, desde que Astorath envió un mensaje diciendo que él y el capitán Sendini estaban en camino a Diamo. No hemos oído nada de Carlaen, Afael y Phaeton. Ya deberían de haber llegado. No hemos tenido noticias de su traslado seguro. ¿Habrán caído? Mephiston cerró los ojos un momento. Su rostro estaba tan inmóvil como una máscara funeraria. Con su armadura era imposible saber si respiraba. No era la primera vez que Dante se preguntaba si lo hacía. Todavía viven. Lo sabría si no lo hicieran. Bueno, eso es algo. Al menos. Nosotros, los del Librarium, viajaremos a Baal Secundus y sumaremos nuestros sentidos al de los astrópatas que están en el relevo de allí. Tal vez pronto tengamos noticias. Mientras tanto, hay mejores. El Señor de la Muerte le hizo un gesto al éter. El astrópata le tendió un estuche de pergaminos de hermatita pulida decorada con gotas de piedra de sangre. En este caso, son detalles de los comunicados astropáticos de 6 de las flotas de batalla que tienes rastreando los mundos más cercanos. Son inquietantemente fragmentarios. La sombra y la disformidad ya se arrastra sobre nuestro territorio e irrumpe nuestra comunicación. El contenido es bastante claro. Su trabajo continúa. Los tiranios no encontrarán nada que alimente su avance. Muchos capítulos marchan a tus órdenes. Es como si la legión de antaño renaciera, mi señor. Tal vez. Dante le preocupaba la comparación implícita que el éter hacía de él con Sanguinius, y le preocupaba el futuro. Todos sus esfuerzos hasta el momento habían resultado insuficientes para detener a Leviatán. Temo que no sea suficiente. Aunque es un espectáculo, ¿no? Dijo Mephiston. Significativamente, no habló en contra de los temores de Dante. Ninguno de los dos tenía fe en su triunfo final. Ambos se habían enfrentado al Gran Devorador varias veces, la más reciente en la victoria pírrica en Cryptus. Habían presenciado de primera mano el poder de la mente colmena. Me pregunto si esto es lo que vio nuestro padre cuando reunió a su legión aquí, hace tantos milenios. Me siento cerca de él al ver esto. La oscuridad a la que nos enfrentamos es grande, pero es bueno acercarse al primarca. Ver un eco de lo que él vio con nuestros ojos vivos es un honor. Dante siempre fue consciente del rubí sagrado que llevaba en la frente. Dentro del recipiente hueco se encontraba la última gota de sangre pura extraída de las venas de Sanguinius, preservada para siempre. Siempre está conmigo, bibliotecario. Siempre está con todos nosotros. En nuestra sangre y en nuestras almas. Convino Mephiston.
Una verdad más literal que figurativa. Las visiones de Sanguinius acosaban sus sueños y los perseguían hasta la muerte. Una guerra considerada antigua por otros era para los ángeles sangrientos la traición del ayer. Con su sangre fuimos hechos. Dante asintió. Por su sangre, Él está dentro de todos nosotros y necesitaremos su fuerza ahora más que nunca. Pese a las recomendaciones de sus alternos de alejarse de la zona devastada, el segundo capitán Erwin de Los Ángeles Excelsis, harto de la monótona travesía por Ciotopa Prime, el sistema como otros que habían observado en su travesía hacia Val, habían sido consumidos por completo. Era una imagen sombría ver cada mundo de ese sector como rocas inertes sin ninguna señal de vida, pero esto poco le podía importar a Erwin. El capitán del Splendid Pinion ansiaba la batalla, cualquier cosa para matar, pero era otra decepción y no podía evitar estar inquieto por la sed que crecía en él. Por esa razón no fue una sorpresa que cuando se detectó una mezcla de restos imperiales y tiránicos, y los escáneres mostraron a las naves vivientes que se movían entre los restos de las amplias aberturas que había en la parte delantera, brotaban masas de tentáculos de las carcasas enroscadas. Sus brazos se movían, arrancando bocados de los restos destrozados de las naves biológicas y metiendo trozos de carne y fluidos congelados en fauces ocultas. El capitán quería destruirlos ante su sospecha de un futuro criadero dejado adrede mientras el resto de naves tiránicas marchaban hacia Val. Pero tenía que ser cauto. Sabía del peligro de un acercamiento a este grupo de criadores, pero tampoco podía ignorar esta oportunidad de matar a algo. Eso fue todo. Pese a la recomendación de sus subordinados de saltar a otro sistema de inmediato, el capitán se mantuvo a distancia de tiro para protegerse de cualquier intento de abordaje de las naves biológicas. Pero eso fue suficiente para otra acción de un enemigo de milenios de experiencia por encima. 3 torpedos ciclónicos fueron suficientes para terminar esa peste. Pero de nuevo, fue en ese instante donde la mente colmena entró en acción. Para los ojos humanos, un organismo tiránido era una sola cosa, una bestia como cualquier otra. Esto no era así. Aunque la criatura terminada no podía parecer un ser completo y único, estaba formada por una multiplicidad de criaturas individuales, muchas de ellas semiconscientes por derecho propio. Esto era más obvio para el observador casual en las armas que portaban las construcciones más grandes, cuyas anatomías reutilizadas aún conservaban formas biológicas reconocibles. Mientras Los Ángeles Excelsis aniquilaban a la pequeña flota de carroñeros tiránidos, una de esas colonias de bestias se acercó al Splendid Pinion. Entre los restos de las naves colmenas muertas flotaba algo que parecía ser un trozo de resto biológico, pero en realidad era una cápsula de vacío de un solo ocupante astutamente concebida. La criatura de la cápsula era autónoma en todos los sentidos, excepto cuando no lo era. Era astuta por naturaleza, un individuo por derecho propio, pero no un ser con voluntad a menos que fuera necesario. Contradicciones para la mente humana, pero no para la colmena. Una mente calculadora observó la nave en múltiples aspectos y la consideró un objetivo que valía la pena. El viaje de la cápsula fue una oportunidad única, pero una entre millones. Era desechable, como todas las criaturas de la flota enjambre. El mero acto de cumplir su propósito garantizaba su muerte. Una criatura cerebral separada y distendida alojada en un quiste en lo profundo de la armadura ósea de la cápsula. Calculó la velocidad precisa necesaria para penetrar los escudos de vacío de la nave. La cápsula se dirigió hacia el Splendid Pinion sin ser vista mientras la nave aceleraba para alejarse del creciente campo de escombros. Un desesperado grito hizo que la cápsula igualara la velocidad de su objetivo. Con un último eructo de los esfínteres traseros, se acercó lo suficiente para alcanzarlo. De la proa salieron volando placas óseas y de las cavidades que quedaron al descubierto brotaron tentáculos que se agitaban y sus extremos anchos y con ventosas golpearon el metal erosionado por la larga exposición al vacío. Se estableció contacto.
La cápsula se arrastró hasta el casco. Su llegada fue tan suave que no se produjo el más mínimo temblor por el impacto. Una vez adherida, la cápsula sacó un pie gomoso y se arrastró a lo largo del plasticero en busca de una grieta en la que esconderse. Encontró una bastante pronto, deslizándose hacia un espacio entre la base de una torreta y el podio de una estatua angelical que se había vuelto sin rostro por siglos de impactos de micrometeoritos. Una vez instalada, se deshizo de los tentáculos ennegrecidos por la exposición al vacío duro y retiró su pseudópodo a la seguridad de su caparazón. Resinas pegajosas se filtraron de los poros a lo largo de la cápsula, uniendo su quitina rápidamente a la nave. Cuando los escudos de vacío del Splendid Pinion cayeron y fueron reemplazados por el brillo deslumbrante de los campos Geller, la cápsula estaba segura. Los motores de disformidad del Splinter Pinion rasgaron el velo universal que separaba el vacío del Empirio y se sumergieron en las enloquecedoras corrientes psíquicas del otro lado, mientras el Splendid Pinion atravesaba la disformidad hacia el sistema Sosan. El ocupante se movió, perfectamente a salvo en la cápsula. Las hormonas y los químicos estimulantes se derramaron en su cuerpo, llevándolo a un nivel más alto de vigilia. El Lictor se preparó para su misión.